Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Ingeniería en Materiales, Técnicas de Análisis. Docente: Marta Estela Venegas Pérez. Alumnos: Claudia Andrea Domínguez Vargas, Omar Abisaí Jara Luevano, María Alejandra López Romo, Denzel Wet Martínez López, Bertalicia Medrano Ramírez, Alexis Alejandro Martínez Vega y Ana Patricia Ruiz Hernández. El tema a abordar será el desplazamiento químico y a continuación mi compañero Alexis dará inicio al tema. En este video les platicaremos y explicaremos acerca de la resonancia magnética nuclear y su desplazamiento químico. Resonancia magnética nuclear. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear se basa en medir la absorción de la radiación electromagnética en la región de radiofrecuencias de alrededor de 4 a 900 MHz. En contraste con la absorción ultravioleta, visible e infrarroja, los núcleos de los átomos son los que participan en el proceso de absorción en vez de los electrones exteriores. Además, para que en los núcleos se formen los estados de energía que hagan posible la absorción, es necesario colocar el analito en un intenso campo magnético. Esta técnica se trata de una de las más potentes con la que los químicos y bioquímicos pueden dilucidar las estructuras de las especies químicas. Esta también es útil para la determinación cuantitativa de las especies absorbentes. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama de bloques simplificado de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Este es el espectrómetro de resonancia nuclear del tipo más sencillo. Este consta de 4 partes. La primera, un imán estable con un controlador sensible para producir un campo magnético preciso. La segunda, un transmisor de radiofrecuencia que emite una frecuencia precisa. El tercero, un detector para medir la absorción de la energía de radiofrecuencia por parte de la muestra. Y como cuarto y último, un registrador para graficar la señal de salida del detector en función del campo magnético aplicado. Aquí tenemos que la impresora nos va a registrar una gráfica de la absorción en el eje Y como una función del campo magnético aplicado respecto al eje X. Los valores más altos del campo magnético están hacia la derecha, que es el campo alto, y los valores más bajos están hacia la izquierda, refiriéndose al campo bajo. Las absorciones de los protones más protegidos aparecen a campo alto, hacia la derecha del espectro, y los protones más desprotegidos aparecen a campo bajo, a la izquierda. Aquí podemos observar el espectro de resonancia magnética nuclear de un protón del metanol. Como podemos ver, los protones del metilo más protegidos aparecen en la derecha del espectro, el campo alto que tenemos por ahí marcado, y el protón del hidroxilo, que es el que menos está protegido, apareciendo a la izquierda como nos muestra ahí. Una vez mencionado lo anterior, tenemos en la resonancia magnética nuclear la medición de los desplazamientos químicos. Estas son las variaciones en las posiciones de las absorciones de resonancia magnética nuclear que surgen de la protección y la desprotección electrónica. A esto, como había dicho anteriormente, se le llama desplazamientos químicos. Y bueno, ¿qué es un desplazamiento químico? Un desplazamiento químico es la diferencia entre la frecuencia de resonancia del protón que se está observando y la del tetrametilsilano.
Un método preciso para la expresión de los desplazamientos químicos es determinar el valor con relación a un compuesto de referencia adicionado a la muestra. Esta es la diferencia en la intensidad del campo magnético entre las resonancias de los protones de la muestra y de los protones de referencia que pueden medirse con mucha precisión. El compuesto de referencia en la resonancia magnética nuclear más común es la del tetrametilsilano, abreviado TMS, debido a que el silicio es menos electronegativo que el carbono. Los grupos metilo del TMS son relativamente ricos en densidad electrónica y sus protones están bien protegidos. Estos absorben a una intensidad del campo mayor que la mayoría de los hidrógenos enlazados al carbono y otros elementos, por lo que la mayoría de las señales de resonancia magnética nuclear aparecen a campo bajo de la señal del TMS. Los 12 protones en el TMS absorben exactamente al mismo campo magnético aplicado, dando una absorción intensa. Se adiciona una cantidad pequeña de TMS a la muestra y el instrumento mide la diferencia de absorción en el campo magnético de los protones de la muestra y los del TMS. Para cada tipo de protón en la muestra, la distancia a campo bajo del TMS es el desplazamiento químico de esos protones. Bueno, yo les voy a hablar de la medición de los desplazamientos químicos. Las variaciones en las posiciones de la absorción de RMN, que sería resonancia magnética nuclear, surgen de la protección y de la desprotección electrónica, que esto se le llama pues el desplazamiento químico. Y pues en una práctica es difícil medir el campo absoluto donde se absorbe un protón con la suficiente precisión para distinguir los protones individuales, debido a que las señales con frecuencia difieren por unas cuantas milésimas de Gauss. Un método más preciso para la expresión de los desplazamientos químicos es determinar el valor con relación a un compuesto de referencia adicionado a la muestra. La diferencia en la intensidad del campo magnético entre las resonancias de los protones de la muestra y de los protones de referencia pueden medirse con mucha precisión. El desplazamiento químico se puede medir en partes por millón, que se abreviaría a ppm, una fracción adimensional del campo aplicado total. Por costumbre, la diferencia en el campo entre la señal de RMN de un protón y la del TMS, que sería tetrametilsilano, no se mide en Gauss, sino en unidades de frecuencia, que serían hercios o hertz. El eje horizontal del espectro de RMN se calibra en hercios. Un desplazamiento químico en ppm puede calcularse dividiendo el desplazamiento medido en hercios entre la frecuencia del espectrómetro medida en millones de hercios. Y pues en la imagen se puede ver el compuesto químico del TMS. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, que es el desplazamiento químico igual al desplazamiento bajo del TMS, que sean hertz, entre frecuencia total del espectro, que sería megahercios. Y pues aquí podemos ver una gráfica que podemos ver la absorción del TMS, que se define como 0, y esta escala se aumenta de derecha a izquierda. Quiere decir que mientras se va a la derecha del espectro RMN, se pueden encontrar señales de frecuencia más bajos. Pero si nos vamos hacia la izquierda, en el espectrómetro RMN se encuentran señales de frecuencia más altas. Entonces, cada unidad delta, que es la escala más común de los desplazamientos químicos, se diferencia en 1, que sería por partes de millón, del TMS, como el del 60 Hz a 60 MHz y 300 Hz a 300 MHz.
Y pues la mayoría de los protones absorben a campos menores de TMS, por lo que la escala delta aumenta hacia el campo bajo, que esto sería a la izquierda del espectro. El espectro se equilibra tanto en frecuencia como por partes de millón delta. Y pues podemos decir que el desplazamiento químico de los protones, como se haya dicho, se mide por partes por millón, independientemente del campo y la frecuencia del instrumento utilizado. Cuanto más alta son las frecuencias del espectrómetro, más detallado es el espectro. Mi nombre es Omar, les hablaré sobre los valores característicos de desplazamiento químico. Dado que el desplazamiento químico de un patrón está determinado por su entorno, podemos construir una tabla de los desplazamientos químicos aproximados para muchos tipos de compuestos. Como se muestra en la imagen, dice, esta tabla de los desplazamientos químicos representativos y considerando las razones por las que algunos de los valores más interesantes e inusuales. Estos valores son aproximados. Todos los desplazamientos químicos son afectados por los sustituyentes vecinos. Los números aquí asumen que los grupos alquilo son los únicos sustituyentes presentes. Tenemos los patrones bilínicos y de aromáticos. En el benceno y sus derivados, el anillo aromático de los electrones del enlace pi actúa como un conductor, y el campo magnético externo induce una corriente anular. En el centro del anillo, el campo inducido actúa opuesto al campo externo. Sin embargo, estas líneas del campo inducido se curvan alrededor, y en el borde del anillo el campo inducido se adiciona al campo externo. Como resultado, los patrones aromáticos están en realidad desprotegidos, lo que resulta en una absorción a valores bajos al campo de magnético aplicado. El benceno absorbe en la mayoría de los patrones aromáticos absorben un intervalo de 1 a 5. En la imagen se muestra que los enlaces dobles y los anillos aromáticos producen efectos de desprotección grandes sobre sus patrones bínflicos y aromáticos. Estos efectos de desprotección resultan del mismo tipo de circulación de los electrones, que por lo regular protegen los núcleos del campo magnético, como se muestra en la imagen. Tenemos lo que es hidrógenos acetilínicos. Dado que un enlace pi de un alqueno desprotege los patrones vinílicos, podríamos esperar que un hidrógeno acetílico sea desprotegido aún. Más que los dos enlaces pi del enlace triple, en realidad es el opuesto. Los hidrógenos acetilínicos absorben alrededor de 2.5 en comparación con 5 a 8 para los patrones vinílicos. En la imagen es una corriente anular aromática. Dice, el campo magnético inducido de los electrones aromáticos circulantes se opone a un campo magnético aplicado, a lo que el eje del anillo. Los hidrógenos aromáticos están en el ecuador del anillo dando las líneas del campo inducido. Se curvan alrededor y hacen una fuerza en el campo aplicado. Patrones de aldehídos. Los patrones de aldehídos absorben campos aún más bajos que los patrones bínflicos y los patrones aromáticos, entre 9 y 10. La figura se muestra el patrón aldehído está desprotegido por la circulación de los electrones en el enlace doble, y por lo que el efecto atractor de densidad de electrónica inducido del átomo de oxígeno del grupo carbonílico. A medida de que las moléculas se mueven en una disolución, en algunas orientaciones este cilindro de electrones puede circular para producir un campo magnético inducido. El patrón acetilínico se encuentra a lo largo del eje de este campo inducido, el cual es una región protegida. Cuando esta orientación
Cuando esta orientación protegida se prometa con todas las demás orientaciones posibles, en su mayoría, el resultado de la resonancia es alrededor de 2.5. Patrones de los enlaces por puente de hidrógeno. Los desplazamientos químicos de los patrones de los alcoholes y de los patrones en las aminas depende de la concentración. En las disoluciones concentradas, estos patrones están desprotegidos por un enlace o por un puente de hidrógeno y absorción a un campo relativamente bajo, alrededor de 3.5 a 4.5 más o menos. Y en la figura se muestra cómo es un puente de hidrógeno y dice que cuando el alcohol o la amina se disminuye con disolventes que no de forma de enlaces de puente hidrógeno, el enlace por un puente hidrógeno se vuelve menos importante. En las disoluciones diluidas, estas señales se absorben alrededor de 8.2 a 2. Patrones de ácidos carboxílicos. Debido a que los patrones de los ácidos carboxílicos están enlazados a un oxígeno al lado de un grupo carbonílico, tienen un carácter positivo considerable, están desprotegidos en gran medida y absorben a desplazamientos químicos mayores a 8. Los ácidos carboxílicos con frecuencia existen como dímeros enlazados por un puente de hidrógeno, con una rapidez moderada de intercambio de patrones que aplican la absorción del patrón del ácido. En la figura se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de un patrón de ácido acético. Como esperamos que el grupo metilo al lado del grupo carbonílico absorbe un desplazamiento químico de hidrógeno de 2.1, la señal del patrón de ácido aparece en su desplazamiento químico, que no se escanea en el intervalo usual del espectro de resonancia magnética nuclear. Ahora hablaremos de los casos de aplicación en los que observamos específicamente el desplazamiento químico o donde es estudiado de una forma más clara. Vamos a recordar algunos de los conceptos que mis compañeros ya habrán explicado, diciendo qué es el desplazamiento químico. Bueno, en pocas palabras es el cambio de posición de las absorciones de resonancia magnética debido al efecto pantalla. Ahora, ¿qué es el efecto pantalla? Se define el efecto pantalla como una barrera de electrones, es decir, que están en orbital dentro de un mismo nivel, los cuales ejercen fuerzas de repulsión sobre los electrones de mayor nivel. Como hemos visto en las clases, las fuerzas de repulsión juegan un papel importante en estos tipos de técnicas, ya que los electrones pueden moverse de un nivel a otro, pero siempre generan algún espectro electromagnético. Más adelante hablaremos acerca de esto. Bueno, para comenzar, es necesario mencionar que el núcleo del hidrógeno o el átomo del hidrógeno es no solamente en esta rama de técnicas es el más usado, sino casi en todas los estudios químicos por su simplicidad. Como podemos observar en la imagen de abajo, es el más simple ya que está formado por un protón y un electrón que está circulando alrededor del protón mediante sus órbitas. Ahora, la resonancia magnética nuclear es un método espectral, es decir, que se basa en el espectro de longitudes de onda, como hemos estudiado anteriormente, basado en las propiedades magnéticas de los núcleos, es decir, en los movimientos que se generan dentro de los orbitales gracias a las propiedades de los electrones principalmente, aunque los protones también juegan un papel importante. Y bueno, como les mencionaba, su aplicación más común es en el hidrógeno. Es necesario entender este concepto porque más adelante veremos o estudiaremos el caso de aplicación en un átomo un poco más complejo. En la imagen también de la derecha podemos observar un protón y un electrón
en una imagen un poco más dinámica donde vemos que está girando y donde vemos el spin del electrón. También, como mencionaron ya mis compañeros, es importante reconocer y reforzar este concepto del spin del electrón, ya que juega un papel importante en las técnicas de resonancia magnética. Ahora, en el campo de la espectroscopía de resonancia magnética, el hidrógeno también se le conoce como protón. Es porque solamente pues, tiene un protón, a diferencia de los otros átomos que son más complejos. También puede ser conocido como el núcleo central en los estudios de alta resolución. Debido a su simplicidad, su contribución a la química orgánica y su uso es muy amplio, ya que, como les mencionaba, es más sensible y receptivo en cuanto a sus propiedades magnéticas y de forma natural. Hay un número muy grande de datos que se ocupan de los desplazamientos químicos de los protones unidos al carbón, al nitrógeno u oxígeno. También, como son átomos que no son tan complejos, también son usados en esta rama. El rango de desplazamiento es corto, es de 8, y cubre las mejores resonancias encontradas, los desplazamientos y los átomos vecinos, o los campos eléctricos de grupos polares, es decir, los campos que son más cercanos que se ven afectados por estas propiedades magnéticas. Ahora, ya que conocemos un poco cómo es o cómo se basa en cuanto al átomo de hidrógeno, ahora vamos a hablar específicamente del desplazamiento químico de fósforo. Bueno, específicamente más adelante hablaremos del tipo de núcleo 31 de fósforo, que es un isótopo del fósforo. Bueno, en primer lugar, algunas de las propiedades son que los rangos de desplazamiento químico son mucho más grandes para compuestos coordinados, es decir, que tienen enlaces coordinados donde los electrones son compartidos, de 2 y de 3, donde los átomos de fósforo tienen solamente pares de electrones que aquellos que son coordinados de 4, 5 y 6, es decir, que tienen un rango más amplio, donde todos los electrones de fósforo son enlazados. Bueno, en la imagen de abajo podemos ver cómo, está representado de forma gráfica el átomo de fósforo, pero del que vamos a hablar a continuación es específicamente del núcleo 31, que es un isótopo del fósforo. Ahora, la resonancia magnética del fósforo ha sido ampliamente utilizada en la caracterización de la estructura de un polímero, tanto sintéticos como polímeros naturales y macromoléculas. Recordando que una macromolécula es aquella unión de varios átomos de origen biológico, lo que les mencionaba, que es pues orgánico, así como por ejemplo el análisis espectral del nucleótido de cámara, el cual ha sido asignado por el uso de marca regioespecífica con oxígeno 17 más perceptiblemente. Estos son tipos de isótopos de diferentes átomos. También presenta diferentes desplazamientos químicos que se observan para el fosfato en la posición 2,10 y en las posiciones 1, 3 y 9, indicando que la posición en un ribonucleito influye en los desplazamientos químicos. Bueno, más adelante vamos a ver de forma gráfica y un poco más clara de lo que estamos hablando. Ahora, específicamente, como les mencionaba, del núcleo o del tipo de isótopo del 31 del fósforo en resonancia magnética, se usa este tipo de isótopo porque es muy sensible a la estructura química alrededor del núcleo. Y aunque tiene, un grado mayor de complejidad que por ejemplo, el hidrógeno, tiene muchas propiedades magnéticas y su estructura, como dice, gira, es más fácil de caracterizar y se usa como un patrón para estudiar otros átomos. La comparación con el compuesto modelo provee información valiosa con respecto a la estructura altamente compleja de varios tipos de polímeros, que es lo que les mencionaba con anterioridad, que se usa como un patrón de caracterización por su comportamiento y sus propiedades magnéticas que le permiten pues ser como un machote para el estudio de otros tipos de núcleos o de isótopos que se van a estudiar y que son más complejos para estudiarse. Aquí mencionamos algunos de los polímeros que también se pueden estudiar y los factores que afectan el desplazamiento químico de este tipo de isótopo. Ahora, siguiendo con el estudio del núcleo del 31 de fósforo, los valores del desplazamiento químico en resonancia magnética se encuentran habitualmente en el rango de 150
a 250. Aquí podemos observar que son mucho más grandes que los que observábamos al inicio con el estudio del hidrógeno, donde eran de 8, dado que el compuesto contiene fósforo, carbono y también, bueno, seguramente hidrógeno, que también son algunos de los elementos que les mencionaba casi al principio, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son elementos muy familiarizados, bueno, los que estamos muy familiarizados y que de igual forma se estudian, bueno, enlazados con otro tipo de átomos y permiten la caracterización de otros elementos o de otras sustancias. Bueno, se observan acoplamientos de hidrógeno, fósforo y carbono, fósforo, donde los enlaces pueden, bueno, como les mencionaba, son coordinados y son covalentes en algunos, y los mismos también pueden evitarse haciendo los respectivos desacoplamientos de banda ancha selectivos para cada núcleo. Es decir que, bueno, al tener este tipo de acoplamientos del hidrógeno y del fósforo y del carbono y del fósforo, también hay algunos pros y contras que se encuentran. Y lo que nos está diciendo es que estos desacoplamientos de banda, es decir, que cuando los electrones se unen a estos átomos, se pueden, bueno, eliminar mediante los desacoplamientos de banda ancha selectivos, es decir, que vamos a seleccionar cuáles son aquellos que nos sirven y cuáles son aquellos que nos sirven para una caracterización y cuáles son aquellos que, en otras palabras, nos están observando, nos están limitando, perdón, para cada núcleo. Ahora, bueno, como un caso práctico específico del desplazamiento químico, para esta sustancia, los espectros del fósforo 31 y del hidrógeno 1, que es el simple en resonancia magnética, vamos a analizar de forma breve esta sustancia y vamos a añadir una pequeña gráfica, que es ya cuando tiene la resonancia magnética, para ver cómo es que se comporta. Bueno, la sustancia que vamos a usar, la que estamos observando, es el fosfanato de ditelio. Y bueno, a continuación les vamos a presentar la gráfica. Este es el espectro de resonancia magnética del fosfanato. Bueno, en este espectro muestra un doble quintuplete, producto del desdoblamiento de la señal en 2 por el hidrógeno. Desdoblamiento quiere decir que, bueno, sí, como la misma palabra le dice, es que está doblado y que la señal al corregirse se muestra en 2, y en este caso es por el hidrógeno, que está unido al fósforo, que era lo que les mencionaba con anterioridad, que es decir que tiene un enlace de hidrógeno a fósforo y presenta este desdoblamiento. Bueno, y en 5 por los 4 del hidrógeno, de los 2 del carbono, cuya constante de acoplamiento con el fósforo es bastante menor que en el caso que veíamos con anterioridad. O sea, esto quiere decir, bueno, si observamos la gráfica, este espectro muestra como un balance entre los enlaces del hidrógeno y del fósforo. Sin embargo, bueno, aquí hay algunos datos que no estudiamos a profundidad, como son las longitudes de onda, que son de 8.9 Hz. Y bueno, esta gráfica lo que indica es que al estar unido el hidrógeno y el fósforo muestra un desdoblamiento, y al estar unido de 2, y al estar unido el fósforo con el carbono muestra un desdoblamiento de 4 y de 5 más por el carbono y por el hidrógeno. Número de señales. ¿Qué es? En general, el número de señales de RMN corresponde al número de tipos distintos de protones presentes en la molécula. Los protones en entornos químicos idénticos con la misma masa de desprotección tienen el mismo desplazamiento químico. Se dice que tales protones son químicamente equivalentes. En la primera tabla podemos observar que el éter metil terbutílico tiene 2 tipos de protones, lo que da 2 señales de RMN. Como se puede observar, está el CH3 y del otro lado podemos observar la segunda señal. En la segunda tabla observamos que el acetoacelato de terbutilo tiene 3 tipos de protones, lo que da 3 señales en el espectro de RMN, que serían los que vienen encerrados de diferentes colores.
En este tipo de señales podemos observar algunas excepciones. En algunos casos puede haber menos señales en el espectro de RMN que los distintos tipos de protones que hay en la molécula. Los protones que no son químicamente equivalentes, pero que absorben en el mismo desplazamiento, se puede decir que en estos casos los desplazamientos químicos son experimentalmente equivalentes. Como es el caso de este ejemplo. El espectro de RMN de protón de oxileno, hay 3 tipos de protones en el oxileno, pero solo se observan 2 absorciones en el espectro. Los protones aromáticos HB y HC son experimentalmente equivalentes, lo que produce una señal amplia en 7.1. Áreas de las señales. El área bajo una señal es proporcional al número de hidrógenos que contribuyen a esa señal. Por ejemplo, en un espectro de éter metil terbutílico, la absorción de los protones terbutilo es mayor y más intensa que la de los protones metoxilo, debido a que hay 3 veces más protones terbutilo que protones metoxilo. No podemos simplemente comparar las alturas de las señales. Sin embargo, el área bajo la señal es proporcional al número de protones. Los espectrómetros de RMN tienen integradores que calculan las áreas relativas de las señales. El integrador dibuja un segundo trazo, el trazo integrador, que se origina cuando va sobre una señal. La cantidad a la que se eleva el trazo integrador es proporcional al área de esa señal. Puede medir estas integrales usando una regla milimétrica o puede contar los espacios si el espectro se imprime en papel rayado. Los instrumentos digitales más nuevos también imprimen un número que represente el área de cada señal. Estos números corresponden a las alturas de las elevaciones en el trazo integrador. Ni el trazo integrador, mostrado en la figura, ni una integral digital pueden indicar de manera específica que el éter metil terbutílico tiene 3 hidrógenos de metilo y 9 hidrógenos de terbutilo. Cada uno simplemente muestra que hay alrededor de 3 veces más hidrógenos representados por la señal en 1.2 que los representados por la señal en 8.3.2. Debemos interpretar qué significa la razón 3.1 en términos de la estructura. La figura muestra el espectro integrado de un compuesto con fórmula molecular CFCH12O2. Debido a que conocemos la fórmula molecular, podemos usar el trazo integrado para determinar de manera exacta cuántos protones son responsables para cada señal. Conclusión. Lo que nosotros podemos decir en pocas palabras es que gracias a esta investigación sabemos que los desplazamientos químicos describen las dependencias de los niveles al entorno de la energía magnética del núcleo atómico junto al ambiente electrónico de la molécula. Esto genera una gran variación en los niveles de energía y es producida por algún campo magnético que se encuentra en el exterior de este campo. Y esto sería todo por parte de nosotros. Hasta luego. Gracias por su atención.